Día para aquellos que ejercen su profesión a través de las leyes. Felicitaciones a todos los abogados en su día de parte de todo el equipo de Primera Página. Nosotros justamente vamos a recibir un abogado en nuestro estudio. Se trata de Giulio Cellini, quien es abogado y además profesor universitario. Un gusto que nos visite, bienvenido a Primera Página y felicitaciones por su día. Muchísimas gracias, Daniela, y me sumo a las felicitaciones que usted le ha dado a todos los abogados de nuestro país. Justamente en marco del Día del Abogado, esta semana vimos como el presidente de la República anuncia una revolución judicial en Venezuela. Cuando se habla sobre una revolución judicial y se fomenta lo que sería la conformación de esta comisión, entre ellos Diosdado Cabello y Cilia Flores están presentes en esta comisión, ¿de qué se encargarán? Y además, ¿por qué denominarlo como una revolución judicial, pese a que esto es dado por el Ejecutivo Nacional y no por un organismo particular? Bueno, yo creo que efectivamente es un anuncio importante. Creo que creo que lo más importante va a ser justamente cuál va a ser o cuáles van a ser los pasos para poder llevar a cabo eso que se ha denominado la revolución judicial. ¿Y qué función tiene? Bueno, entiendo que es un poco reestructurar el Poder Judicial. No sabemos hasta el momento cuáles son las implicaciones reales de esa decisión, pero en todo caso yo creo que es interesante, lo veo con buenos ojos. Lo que sí creo es que el Ejecutivo debe privilegiar la consulta a las facultades de derecho del país. Creo que no puede quedarse solamente en una visión política, no puede quedarse única y exclusivamente en la consulta a los amigos, sino que debe ir más allá, debe consultar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde están de los mejores abogados del país, debe consultar a las universidades del país. Es decir, esto debe ser una gran consulta, no es un asunto condominial, no es un asunto doméstico, se trata de un asunto muy importante, la reestructuración de uno de los poderes o del funcionamiento de uno de los poderes, en este caso el Poder Judicial. Si usted revisa las encuestas del país, cuando se analiza la confianza de la población en las instituciones, lamentablemente el Poder Judicial es uno de los que goza de menor confianza por parte de los venezolanos. Y eso hay que analizarlo muy bien, de tal manera que, sobre todo las causas, ¿no? De tal manera que es muy importante la consulta a los profesionales, a los académicos, a los gremios de abogados del país, sin distingo pues de su naturaleza y sin distingo, por supuesto, de la forma de pensar en el orden político de quienes dirijan estas instituciones. Creo que el Poder Judicial debe avanzar hacia dejar de lado la gran corrupción que hay dentro de él. Creo que tiene que dejar de lado el tema pues del retardo procesal, la idoneidad en la escogencia de los jueces, que deben ser escogidos de conformidad con unas pautas bien establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y que no pueden ser solamente escogidos por su pensamiento político favorable al gobierno. De tal manera que la autocrítica que presumo que está haciendo el presidente de la República es muy importante, pero yo hasta el momento me llama mucho la atención quienes presiden esta comisión. Ojalá que más allá de eso pues sepan a quiénes consultar en ese sentido. Cuando el presidente se refería a este tema, decía que Diosdado Cabello tiene preparada ya una documentación para ejecutar el plan con el que buscan transformar el sistema judicial. Sería bueno que lo ponga en conocimiento de todos y muy en particular, repito, de quienes tienen conocimientos en esta área. Hay muchísimos abogados, profesores universitarios de gran nivel en todas las ramas y en todas las áreas del derecho que estoy seguro que estarían dispuestos a coadyuvar en el sentido de lograr algo que es en beneficio del país, o al menos eso debe serlo. Cuando hablamos del sistema judicial, ¿qué tan extenso es o qué tan específico puede ser para nuestro país? Bueno, es uno de los poderes clásicos en cuanto a la división de los poderes. El Poder Judicial pues es el gran custodio del respeto al Estado de Derecho y en consecuencia no es cualquier cosa, repito, no son cuestiones como para salir de paso cuando se habla de la reestructuración o de la refundación o la palabra que se le quiera dar, revolución del Poder Judicial. Yo creo que es algo bien profundo, es una estructura enorme que debe ser revisada con paciencia, debe ser revisada con profesionalismo, debe ser una gran consulta
al país porque, repito, no es un tema que se resuelve con una menudencia o con una decisión puntual, es algo más bien bastante amplio que requiere como tal de un análisis bastante grande, detallado, paciente. Claro, le pregunto esto porque cuando se habla del proceso judicial podemos irnos también a los procesos, por ejemplo, de los privados de libertad, entre otros casos que se han presentado en nuestro país, cómo se encuentran las condiciones de estas personas. Va mucho más allá de eso. Sí, va mucho más allá. Es decir, entiendo que lo que está planteando el Ejecutivo tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, dejar de lado un poco, sobre todo lo largo que son los procesos judiciales, lo tanto que tiene que esperar muchas veces el ciudadano para que se le dé una respuesta y se le dé justicia pues, al caso del que se trate. Creo que tiene que ver con lo corrompido que está en todos sus niveles el Poder Judicial y por eso celebro que este tipo de iniciativas estén llevándose a cabo, estén iniciándose precisamente para que la población pueda contar con un mejor desenvolvimiento de la justicia en nuestro país. Deben estar entonces los abogados, el Colegio de Abogados involucrado en este proceso llamado a la revolución judicial. Ojalá, debería ser de los primeros convocados para emitir su opinión sobre esta materia. Las facultades de Derecho de nuestro país tienen gran capacidad y muy particularmente las universidades pues, de Caracas, que creo que tienen grandes facultades, grandes profesores, grandes decanos, que estoy seguro, insisto, que más allá de que sea una iniciativa que proviene del Ejecutivo, estoy seguro que están dispuestos a coadyuvar en lo que sea necesario, en dar sus opiniones precisamente con conocimiento en las distintas materias que el derecho incorpora en beneficio del país. ¿Qué aporte podría dar Giulio Cellini como abogado para este proceso judicial, esta renovación que se podría estar presentando en Venezuela? Bueno, justamente eso, sobre todo despolitizar el Poder Judicial. ¿Cómo se logra eso? Bueno, escogiendo jueces idóneos, entendiendo que la justicia no importa, que la justicia debe dársele precisamente a todos aquellos que la merecen sin importar cuál es su condición en particular política. Un gran daño que se le ha hecho al Poder Judicial ha sido politizarlo, tomar las decisiones con criterio político, someterse en muchos casos al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones. Yo creo que tiene que deslastrarse el Poder Judicial porque se ha perdido en Venezuela el sentido, propósito y razón de la división de los poderes que planteaba Montesquieu y que desafortunadamente nuestro país pareciera haberla dejado de lado cuando los poderes públicos se juntaron en uno solo. Pero yo creo que este es el momento más que de... Por supuesto, la autocrítica siempre es importante y eso el gobierno debe hacerlo. Pero yo creo que más que imputar responsabilidades en este sentido, lo que hay es que ver cómo hacemos para salir de este atolladero, no solamente desde el punto de vista judicial, que es el tema que usted me ha planteado como primero en esta entrevista, sino más allá de eso, el tema económico, el tema político también hay que destrabarlo. Es decir, hay una gran cantidad de materias donde el gobierno, qué importante es que haga autocrítica porque es el que tiene la posibilidad de tomar las grandes decisiones y de llamar, de incorporar a todos los sectores del país para tomar las decisiones en pro precisamente del bienestar del país, de un mejor desenvolvimiento. Muy bien, abogado. Vamos a hacer una pausa aquí en Primera Página porque nos corresponde cumplir con corte obligatorio. Son las 6:58 minutos de la mañana. Giulio Cellini nos seguirá acompañando aquí en el estudio, quien es abogado y profesor universitario. Vamos a hablar más adelante sobre también la posibilidad de que la Unión Europea pueda estar como observador en las elecciones del 21 de noviembre. Preguntas, comentarios, etiqueta Primera Página. Judicial, así ellos le han dado este nombre. Vamos a avanzar, nos decía que no solamente es la parte judicial, sino también todo el contexto de nuestro país, lo importante para Venezuela, y entre ellos los comicios de este 21 de noviembre, comicios que se presentan también en un año electoral, serían las segundas elecciones en pandemia que realizará Venezuela. Se habla de que es posible que la Unión Europea participe como observador en estas elecciones. Se le invitó en el año 2018, se le invitó en el año 2020, pero no asistieron. ¿Qué podría cambiar para este año 2021? Bueno, la primera consideración que hay que hacer es que usualmente los organismos internacionales y los países no tienden a acudir a observar elecciones
que no sean de carácter nacional, que usualmente son elecciones presidenciales o parlamentarias. Cuando se trata de elecciones regionales o locales, no es común contar con observación internacional. Ahora, quizás por la situación o la naturaleza del conflicto político venezolano haya interés o haya disposición para participar, sobre todo porque los actores lo están pidiendo, los actores políticos domésticos me refiero. De tal manera que creo que es importante que asistan. Por supuesto también eso tiene unos lapsos, ya quedan menos de 5 meses para la elección y eso supone pues una organización por parte de estos organismos para poder venir a participar, que usualmente es superior a los 6 meses. Sin embargo, repito, por la propia naturaleza de nuestra situación, que es sui generis, en términos generales, pues es posible que contemos con observación. Ha anunciado la Unión Europea, su alto representante para las relaciones exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que va a enviar una misión técnica a los efectos de estudiar si hay lugar y si tiene sentido enviar una misión, que yo creo que sería muy importante, sobre todo para darle a la población confianza en este proceso electoral. Pero no solo eso, yo creo que hay temas mucho más importantes que derivarían particularmente de un acuerdo político que tienen que ver con la habilitación de algunos dirigentes de la oposición venezolana y también la restitución de algunas tarjetas electorales de partidos políticos que han sido como congeladas y en algunos otros casos entregadas a otros dirigentes. De tal manera que allí hay un asunto complicado que resolver y que pasará seguramente por una negociación que esperamos pueda producirse muy pronto. Entendemos que hay sendas conversaciones en este momento justamente definiendo el tema de modo, tiempo y lugar, pero también la agenda de estas negociaciones, y creo que es muy importante que se avance en ese sentido, no de forma apresurada, a pesar de que para las elecciones de gobernadores queda muy poco, pareciera que en noviembre se vea ya muy lejos. Pero bueno, gobernadores, alcaldes y concejales en general. Mega elecciones, una mega elección en nuestro país. Pero yo creo que más allá de eso, que es un punto importante, la participación en esas elecciones, y que creo además que la oposición debería irse preparando, generando condiciones, porque queda muy poco tiempo, además que hay que inscribir candidatos, entiendo, hasta el mes de agosto hay plazo para la inscripción de candidatos. Por lo tanto, si bien no creo que la negociación deba darse de forma apresurada, sí creo que hay temas que hay que ir conversando y resolviendo sobre la marcha para poder irle dando salida a algunos de estos temas, pero va mucho más allá de la elección regional y local el tema de la negociación. Hay temas mucho más complejos. Sabemos que esto es mucho más técnico en la parte electoral, pero la diferencia entre un observador, un acompañante y un veedor de procesos comiciales, ¿cuál es? Bueno, que mientras usted va restando, cada uno de ellos tiene menor capacidad, sobre todo un rango de acción menor, particularmente en lo concerniente a los espacios para opinar con respecto al tema. Un observador tiene unas capacidades mucho más plenas en ese sentido y en el marco del propio proceso puede dar determinadas opiniones e inclusive levantar un informe público en el sentido pues de lo que ha sido o es la elección, y debería tener una incidencia mayor, nunca de carácter vinculante, pero sí sobre todo con una fuerza mayor. Ahora, el acompañamiento es básicamente unas personas, unas misiones que vienen al país y el Consejo Nacional Electoral lo invita a todas las fases del proceso y básicamente lo ve, lo mira y posteriormente al final del proceso puede dar algunas opiniones, puede asistir a medios de comunicación, y la veeduría aún menos. O sea, el rango de acción y de opinión siempre es mucho menor. Yo creo que en cualquier caso lo importante es que tengamos veedores, acompañantes, observadores, cualquiera que sea la naturaleza, y que podamos tenerlas en el proceso previo a la elección, pero también el día de la elección, y que puedan dar fe de cualquier situación, regular o irregular, positiva o negativa, que pudiera presentarse en el marco del proceso. Sí, se habla de la posibilidad. Primero este envío de la misión técnica de la Unión Europea para Venezuela, y de ahí, según el informe, es lo que se determinará si participarán o no en las elecciones del 21 de noviembre y desde qué día estarán en nuestro país para estos comicios. Esto sería positivo para Venezuela, de que se puedan activar nuevamente las observaciones internacionales más allá de los países que se han denotado aliados, por ejemplo, con el Ejecutivo, como es China, Rusia y también Cuba, que también han sido invitados para estos comicios. Bueno, es que parte de eso es lo que es el reto que tiene el nuevo Consejo Nacional Electoral, también deslastrarse un poco de
los intereses o las aspiraciones que tiene el Poder Ejecutivo. Creo que el Poder Electoral en este momento tiene un reto muy importante de retomar la confianza de la gente y todos le estamos apostando o debemos apostarle a este Consejo Electoral. Tenemos declaraciones del canciller Arriaza que dice de que afirma que esta misión electoral de la Unión Europea sería bienvenida. Además, cuando leemos citas textuales de su declaración, dice que el único cuerpo que puede reconocer o desconocer los resultados electorales en Venezuela es el pueblo venezolano. No dependemos de ninguna instancia exógena a Venezuela para hacer respetar la soberanía popular de los venezolanos. Efectivamente, pero si usted revisa en particular los índices de abstención que hubo en la elección del 6 de diciembre, evidentemente ahí hay un mensaje de la población, ahí hay un desconocimiento implícito, porque no confía, y eso es realmente lamentable. Yo no estoy de acuerdo con la abstención y mucho menos con la abstención por sí misma, sin nada más, sin nada que la acompañe, sin una propuesta política que acompañe ese mecanismo pues, de expresión ciudadana, porque la ciudadanía también se expresa no participando. Sin embargo, yo creo que el gran reto, y lo tiene en particular el Consejo Nacional Electoral, es volver a darle confianza a la gente, y no solamente pasa por la renovación que hubo en cuanto a sus autoridades, sino que tiene que ver con las decisiones que tome. Buscar propiciar la observación internacional creo que es importante, pero hay otras cosas, sobre todo el tema del ventajismo por parte del gobierno, evitar que el gobierno utilice los bienes del Estado y los recursos del Estado para favorecer su opción política, el peculado de uso y otro tipo de cosas. Creo que por allí pasa el tema de generar precisamente la confianza de la gente en el poder electoral. Y en cuanto al tema del reconocimiento no de la elección, eso en cuanto al reconocimiento por parte de la población, que se expresa cuando la población participa o no, particularmente, sino que también va con el tema internacional. Los países tienen derecho a reconocer o no un determinado proceso electoral si consideran que ese proceso no cumple con los estándares mínimos de una elección libre, justa y verificable. Y eso depende de cada país, no de nuestro canciller. En todo caso, ojalá que podamos tener una elección decente, que sea reconocida por todos, donde todos los actores de la política nacional participen, donde todos los sectores de la sociedad puedan tener acceso, entrada y participar en los distintos modos, y en definitiva que eso destrabe un poco el juego político del país y abra la puerta a otros grandes retos que tiene nuestro país en el orden político, pero también en el orden económico, en el orden social y ahora inclusive desde el punto de vista judicial, que está planteado, pues como lo hablábamos al inicio del programa, una reestructuración, un cambio que en lo particular creo que es muy importante. Justamente tenemos muchas preguntas sobre el proceso judicial en nuestro país. Vamos a ir a la participación de la audiencia. Tenemos nuestra cuenta @primera página, la etiqueta Primera Página. Tenemos a el siguiente usuario, Luis Méndez. Dice: buenos días, ¿usted realmente cree que el Estado buscará el apoyo de las escuelas de derecho del país, viendo todas esas irregularidades que interpretan a la Constitución y sus leyes por abogados oficialistas? Bueno, si de verdad se quiere hacer una revolución judicial, si de verdad queremos ir hacia una reestructuración seria del Poder Judicial y a que este poder retome la confianza de la población, tiene que consultar a los expertos, tiene que ir a las casas de estudio, no importa si es de la Universidad Bolivariana o si es de la Universidad Católica, de la Universidad Central, Santa María, todas, inclusive las de las regiones, consultarlas a todos. Es un proceso de consulta donde tiene que estar incorporado todo el país, porque no se trata de una política íntegramente gubernamental, se trata de una política de Estado, se trata de una decisión de Estado, porque el Poder Judicial es parte precisamente de la composición de nuestro Estado, y por lo tanto debe ser una gran discusión, una amplia discusión, no puede ser una discusión únicamente sectorial y puntual y mucho menos partidista. Por eso, en lo personal, y debo decirlo, me preocupa que quienes estén presidiendo esta comisión sean personas que, si bien tienen muchísimo poder en el orden político y que ojalá eso sirva para tomar decisiones de forma más rápida, pero que eso no vaya a cerrar la puerta a la incorporación de los sectores en el orden profesional y en el orden académico a quienes corresponde y quienes están mejor capacitados que todos nosotros en el orden pues del tema del derecho, pues del tema jurídico y sobre todo de algo tan importante como es la recomposición del Poder Judicial.
Luis Carlos Angulo también nos escribe: buenos días, etiqueta primera página, feliz día a todos los abogados. En un país donde la seguridad jurídica está diezmada, el sistema corrompido, vulnerado y violado, ¿se puede hablar de Estado de Derecho? ¿Existe la justicia? Bueno, yo creo que no, es mi opinión personal y creo que hacia allá hay que trabajar. La justicia al final del día es dar a cada quien lo suyo, no a quien me da más o a quien pague más o a quien es mi amigo o de quien tengo lealtad política. Yo creo que la justicia tiene que ser para todos por igual, sin importar y yo creo que el pensamiento político, y yo creo que allí está el gran reto, y ojalá que con sentido estadista el jefe del Estado y las autoridades pues entiendan esto. Y sobre el tema de la seguridad jurídica, qué importante es recuperar la seguridad jurídica. Inclusive yo veía con agrado las declaraciones del presidente en días recientes en una entrevista con Bloomberg, donde pedía casi a gritos la inversión extranjera. Qué importante es la seguridad jurídica para poder promover la inversión extranjera, que es el gran talón de Aquiles que tiene ese planteamiento de buscar inversión. Ese y por supuesto el tema de los servicios públicos, que también lógicamente tienen que recomponerse a los efectos de promover la inversión. Pero la seguridad jurídica es muy importante hasta para la persona que se sintió agredida por su vecino y quiere ir a buscar justicia en un ente municipal, local. Si no siente que tiene seguridad jurídica, esa persona va a decidir no acudir y buscar la justicia por sus manos, que es muy peligroso. @Bolívar Divisa, en un país donde los poderes son autónomos, por favor explique si se va a reestructurar un poder, porque el poder ejecutivo es el que ordena cómo se va a estructurar y no la Asamblea Nacional junto al poder legislativo. Repito, tiene que haber una gran discusión y una incorporación de todos los sectores del país, desde el punto de vista institucional. Todos los poderes, en la medida de las posibilidades, deben opinar, lógicamente, sobre distintas materias, donde tengan pues mayor conocimiento. Obviamente el Parlamento es fundamental, porque finalmente es el que va a aprobar todas las providencias que busquen precisamente producir este cambio en el poder judicial. Al final del día, el jefe del Estado o el Ejecutivo, pues su titular, el presidente de la República, como jefe del Estado y jefe del gobierno, puede promover estas grandes iniciativas, pero lógicamente no dependen única y exclusivamente de él. El Poder Legislativo tiene un gran papel que jugar y sobre todo, y tengo que ser muy enfático, la consulta a los profesionales, a las academias, porque no es, repito, un tema condominial, no es un tema de la menudencia diaria, sino más bien es un tema muy importante y que se espera que pueda hacer estos cambios estables y duraderos en el tiempo. Julio, tenemos una pregunta en relación justamente a la respuesta que acabas de dar, y dice Ramón Ramos, el líder: ¿qué opinión le merece a usted que el Ejecutivo emita opiniones sobre procesos judiciales a ejecutar y al siguiente día el TCJ lo ejecute? Eso es lo que tiene que cambiar de cara a esta reforma que se está haciendo. Yo espero no estar pecando de incauto, pero quiero creer que hay una buena intención en todo esto, pero lo sabremos en el desenvolvimiento de las actividades que lleve a cabo esta comisión. Asesorías AAB dice lo siguiente: buenos días y felicidades por su día, doctor Cellini. ¿Considera que solo el gremio de abogados los que deben evaluar la justicia? ¿Deberíamos también ser considerados otras ciencias para dimitir la adquisición del sistema? Lo dice Asesoría AAB. Seguro. Cuando se trata de temas de Estado, lógicamente hay que incorporarlos a todos. Claramente, al tratarse de un poder eminentemente jurídico, evidentemente el gremio de los abogados y las academias, las facultades de Derecho tienen obviamente la opción primaria a los efectos de ser consultadas, pero yo creo que cualquier ciudadano puede opinar sobre asuntos de esta naturaleza. Tenemos una última pregunta. Jolfra Gutiérrez, buenos días. Esta revolución judicial es un populismo más como estrategia para sumar votos en las elecciones venideras. Lo mismo con los 15 motores que nunca arrancaron. ¿Qué opina? Yo creo que ojalá que no sea así, es decir, ojalá el participante esté equivocado. Estamos ya acostumbrados muchas veces como ciudadanos a sentirnos defraudados cuando se anuncian grandes cosas y finalmente no se llega a nada. Repito, yo creo que todos tenemos que sumar y remar para que este tipo de cuestiones que al final van a favorecer al país se produzcan. Pero pues sabemos que nada de esto es fácil, hay grandes cosas por delante
para este país. Se habla de cosas enormes, de cosas muy grandes, de inversión, de decisiones en el orden de la reestructuración del Poder Judicial, de la posibilidad de establecer un calendario electoral, de una gran negociación política. Se habla de grandes cosas. Ojalá se llegue a resultados por el bien del país. Lo estamos esperando todos y tenemos que trabajar en ese sentido. Creo que hay que pasar de la autocrítica, que qué bueno que se esté haciendo, es un primer paso. El primer paso es reconocer que se han cometido errores, el primer paso es reconocer que las cosas no andan bien, pero ahora el segundo es trabajar. Y para recuperar a Venezuela en todas sus áreas hay que trabajar muy duro, pero hay que incorporar también a todos. No podemos seguir con una visión de sectarismo, con una visión de amiguismo y mucho menos de partidismo. Hay que ir más allá, hay que ir a buscar a todos y sobre todo a aquellos que sean los mejores en las materias pues, de las que se trate, para poder pues, lograr las grandes resoluciones que el país está esperando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre a disposición. 7:18 de la mañana. Agradecemos a Giulio Cellini por acompañarnos, abogado y profesor universitario. Como le decíamos al principio, feliz día a todos los abogados este 23 de junio, Día del Abogado en Venezuela. A la pausa regreso más contenidos para ustedes. Ya regresamos con mucho más.